respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tienes preguntas que no puedes contestar, dáselas a Cristo y Él te las responderá. Problemas siempre tendremos, no se pueden evitar, como existen las montañas, y Cristo es la verdad. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Para el mundo. Él es el camino, es la solución. Si tus cargas son pesadas, Él por ti las llevará. Y si la noche está oscura, Él la iluminará. Y cuando creas que no hay salida, Él siempre te guiará. Como lo que Promete, Él lo cumplirá. Cristo es la respuesta para el mundo. Él es el camino, es la solución. Es la solución. Cristo es la respuesta para el mundo. Para el mundo. Él es el camino,
viaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre se puso a recitar el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración magistral, la oración cristiana por excelencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y las palabras enseñadas por Jesucristo fluyeron como fluyen las notas del órgano por sus tubos vibrantes. Vez tras vez, a lo largo de 72 interminables horas, David Niman, montañero de Alaska, recitó esta oración reconfortante, mientras vientos helados de 130 kilómetros por hora azotaban el monte Johnson. Su amigo James Sweeney yacía a su lado con ambas piernas quebradas, imposibilitado de moverse. La muerte los acechaba a ambos, por frío, por hambre, hasta que un helicóptero los avistó y los rescató. La oración había sido para ambos hombres, calor y agua y alimento durante 3 días. Amigo, aún los hombres más rudos, cuando se ven en apuros, abren sus labios para decir alguna oración. Niman y Sweeney, deportistas que querían escalar el monte Johnson de Alaska, sufrieron una caída. Sweeney se quebró ambas piernas. Niman quedó muy golpeado. Ambos vieron venir la muerte. Pero la recitación constante del Padre Nuestro los mantuvo en vela, y la fuerza poderosa de la esperanza los ayudó a soportar la prueba. La oración, amigo, es la única cosa que une al hombre en la tierra con Dios en el cielo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: vosotros pues oraréis así. Y comenzó: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó que Dios es el Padre de todos los hombres. Y cuando los hombres sienten que Dios es su Padre, y cuando abren sus labios en oración sincera, Dios el Padre acude en su ayuda. Dios quiere ser el Padre de todos. Yo me pregunto, amigo, ¿por qué será que tantas oraciones no son contestadas? Quizá es porque no nos hemos previamente relacionado con Dios. Queremos su ayuda de un momento al otro, sin haber establecido una amistad con Él. Dios quiere ayudarnos, pero para que su ayuda nos alcance, hemos de estar en continuo contacto con Él. Amigo, establezca ese contacto, esa comunión con su Creador y Salvador. La primera oración que Él oye es, escúchela: sé propicio a mí, pecador. Ese reconocimiento más el pedimento de perdón por nuestros pecados establece el contacto. Dele su vida al divino Creador. Cristo quiere ser su Salvador. Sométase al señorío de Cristo Jesús. Él entonces, con seguridad, escuchará su oración. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar una vez más reunidos virtualmente para honrar a nuestro Dios. Qué bendición, hermanos. Vamos a comenzar, hermanos, con el servicio de esta semana y vamos a orar, hermanos, para que Dios siempre tome el control y lleve honra en ese servicio. Padre que moras en los cielos, gracias porque es bueno. Gracias por su amor y bondad. Le pedimos en esta hora que usted bendiga este servicio, Señor, que sea preparado, Dios, para honra y gloria suya. Por favor, bendiga el mensaje, bendiga los himnos, bendiga el especial, Señor, que pueda ser de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová.
Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos, y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos
1000 están prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén, hermanos. Ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios por medio de los diezmos y ofrendas. Si usted no tiene, no se preocupe. Vamos a pedirle a nuestro Dios para que le pueda proveer y la próxima vez usted pueda dar. Oremos. Padre, te pedimos ahora en este momento por los diezmos y ofrendas que se van a recolectar, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los que lo den y a los que no también, Señor. Te pido por los que no tienen, que tú les proveas y que la próxima vez ellos puedan dar, Señor. Te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi ofrenda devuelvo al Señor, mi ofrenda la doy con amor, mi ofrenda entrego a Jesús, merece lo mejor. Mi ofrenda es mi gratitud, mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el final. La ofrenda es para ayudar al campo misionero mundial. La ofrenda es para ayudar a enviar mensajeros de amor. Mi ofrenda es mi gratitud, mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el final. Mi iglesia se siente feliz de dar su ofrenda para ayudar al campo mundial, al campo local y a la iglesia local. Mi ofrenda es mi gratitud, mi ofrenda es para avanzar su obra hasta el final. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo:
Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Ante el trono
trono celestial. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. ¿Qué tal, hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión? Es un gusto para mí el poder llevar el día de hoy la palabra del Señor a través de este mensaje. Y quiero invitarles a que busquen en Lucas 8 del versículo 22 al 25. El día de hoy quiero hablar acerca de nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? La palabra del Señor nos narra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Jesús sanaba y echaba fuera demonios por todos los lugares donde él pasaba. Y en este pasaje podemos notar la humanidad de Jesús en el cansancio, de tal forma que él quedó dormido durante este viaje en la barca. También se nos muestra un suceso inesperado, lo cual es una contingencia. Una contingencia se presenta mientras Jesús dormía. Y es que mientras viajaban se desencadenó una tempestad y los discípulos estaban a punto de ahogarse, lo cual quiere decir que su vida peligraba. Nos podemos dar cuenta que como humanos sentimos gran temor en una situación donde nuestra vida peligra. Esto es completamente normal. Muchas veces nos dejamos dominar por el temor, dejando a un lado nuestra fe en Dios, y esto es algo peligroso, hermanos. Nosotros, a pesar de estar pasando por problemas o por dificultades o por cualquier contingencia como es el caso actualmente,
No podemos dejar a un lado nuestra fe en Dios, sino que tenemos que estar plenamente con una confianza en nuestro Señor. Vivimos en tiempos en los que estamos más atentos de lo que nos dicen los noticieros o las redes sociales que en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y esto nos provoca aún más temor todavía. Nosotros debemos de meternos a la palabra del Señor y ver cuáles son las promesas que Él tiene para con nosotros, sus hijos. Ciertamente se nos ha hecho un llamado de parte de las autoridades a quedarnos en nuestros hogares durante este tiempo de contingencia. Y nosotros como cristianos nos corresponde obedecer a nuestras autoridades, estas reglas que ellos han puesto. Proverbios 22:3 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Durante este tiempo muchas veces nos quejamos e incluso nos enojamos al ver que la gente sigue renuente ante esta contingencia y se niegan a obedecer a las autoridades. Pero lo peor no es enojarnos por eso, sino pensar tontamente que esta situación depende de la irresponsabilidad humana. Déjeme decirle que el tiempo de esta contingencia que estamos viviendo hoy en día no depende de la irresponsabilidad del ser humano, depende de la soberanía de nuestro Dios, lo cual nos lleva a un siguiente punto, que es el clamor. Nosotros como cristianos nos corresponde clamar a nuestro Dios en un momento de dificultad o en un momento de tempestad, como los discípulos lo hicieron. Y en Lucas 8:24 nos dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Buscar a Dios en clamor es algo que siempre tenemos que tener arraigado si queremos salir adelante de cualquier situación adversa. El Salmo 34:4 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el versículo 15 de este mismo capítulo nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Son promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros como sus hijos. Y es lo que nos corresponde a nosotros, buscar en clamor a nuestro Dios en medio de toda esta situación que vivimos, en medio de las malas noticias. Sabemos que hoy en día es difícil no estar concentrados en lo que se está diciendo, en lo que se está hablando, pero nosotros debemos de tener nuestra confianza plenamente en el Señor y sobre todo clamarle a Él en medio de cualquier situación adversa que estemos pasando. Los discípulos clamaron a Jesús cuando sintieron que el peligro los mataba y no cuando el peligro comenzó. Probablemente ellos intentaron tener todo bajo control en la barca. Cuando ellos sintieron, dice la palabra, que se desató la tempestad y ellos se anegaban y peligraban. Ellos trataron tal vez de tener todo bajo control antes de molestar a Jesús, que él dormía en ese momento, porque él estaba cansado en su humanidad. Pero los discípulos tal vez trataron de tener bajo control la barca, no sabemos. Y entonces cuando sintieron el peligro, cuando ya sintieron la muerte cerca, es que buscan a Jesús y le claman. El Señor misericordioso respondió a ese clamor. Pero en ocasiones nos creemos muy sabios. Por ejemplo, actualmente creemos que por comprar alimento en abundancia para tener por varios días o por seguir las normas de seguridad e higiene al pie de la letra, estamos librándonos del problema que hoy acecha a la humanidad. Y hacemos muchas cosas aparentemente responsables y hacemos de todo, pero tristemente el clamor hacia Dios lo dejamos para el final, lo dejamos para lo último. Y esta es la mayor irresponsabilidad de un cristiano, el dejar a lo último al Señor, cuando Él debe de ser nuestra única esperanza y nuestra única alternativa en cualquier situación que estemos nosotros viviendo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice:
si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nosotros no sabemos, hermanos, cómo interactúa nuestra fe con la soberanía de nuestro Dios. Pero podemos ver que el Señor una y otra vez nos pide que nos humillemos a Él, solamente a Él. Él quiere que nosotros como su pueblo, no la gente que no lo conoce, sino nosotros que somos su pueblo, nos humillemos ante Él. Y el Señor aquí es claro, dice, si mi pueblo se humillare. Está hablando de los que hemos sido comprados a precio de sangre por Él, hermanos. No habla de la gente que no le conoce, que no es pueblo de Él, sino a nosotros. Lo cual quiere decir que el Señor sabe que nosotros muchas veces buscamos otras alternativas y nos olvidamos de Él. Cuando pedimos con fe y conforme a la voluntad de Dios, Él responde. Salmo 3:4 nos dice, con voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Al pedir con fe y al ver las promesas que Dios tiene para con nosotros, podemos sentir confianza. Esa confianza que los discípulos sintieron cuando el Señor, con su poder, calmó la tempestad. Lucas 8, 24 y 25 nos dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Después que los discípulos clamaron al Señor, Él actuó y trajo la paz nuevamente, pero les hace una pregunta, ¿dónde está su fe? A pesar de los milagros que presenciaron, ellos tuvieron miedo y dudaron. Esto es algo, hermanos, que es normal en nosotros como seres humanos, en tener un poco de miedo ante una situación muy adversa, ante una tempestad, como la que los discípulos vivieron en ese momento. Pero el Señor nos hace una pregunta. ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde está nuestra fe? No está en los noticieros, no está en las redes sociales, no está en una vacuna, no está en medicamentos. Nuestra fe debe de estar puesta en nuestro Dios. Los discípulos se maravillaron al ver el milagro en medio de la contingencia. ¿Por qué muchas personas, incluyendo cristianos, tienen miedo? ¿Que no servimos a un Dios todopoderoso? Nosotros no debemos de desconfiar del Señor ni tampoco tenerle miedo a la muerte si en un dado caso ésta llegara. ¿Acaso amamos más la vida que al propio Dios? Un verdadero cristiano, hermanos, tiene la plena confianza en el Señor de que nada podrá separarnos de Él. Ni el tiempo presente, ni la misma muerte nos separa del amor de Dios. Romanos 8, 37 al 39 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son palabras, son promesas que el Señor nos da, hermanos. En esas promesas es que nosotros debemos de confiar en lo que Dios ya ha dicho de antemano, no en lo que escuchemos. No nos alteremos por malas noticias o por cifras que estén dando los noticieros. Confiemos plenamente en el Señor y no amemos más la vida, porque recuerden que todo aquí es temporal, hermanos. Nada nos vamos a llevar de esta vida. Nuestro anhelo debe ser que el Señor regrese por su iglesia o que nos llame a su presencia. El amor que Dios mostró por medio de Jesucristo es esa salvación que se pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Tengamos claro que nada nos separa del amor de Cristo
ni el tiempo presente y ni siquiera la muerte. El apóstol Pablo tenía claro en quién estaba puesta su fe. Tanto así, hermanos, que en Filipenses 1:21 él mencionó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son palabras de seguridad y de confianza que todo cristiano, hermano, debe de tener. Nosotros no debemos de seguir preocupándonos y no debemos seguir dudando del poder de nuestro Dios. Así como el Señor calmó esa tempestad cuando Él iba viajando en la barca, así el Señor también calmará todo lo que está aconteciendo hoy en día, hermanos. Tenemos que confiar plenamente en Él, sin dudar. Que el Señor no nos pregunte un día: ¿dónde estuvo tu fe en estos momentos? No ame más la vida, no quiera espantarse por perderla, sino anhele el día en el que el Señor lo llame. Viva para servir al Señor y anhele para que el Señor, cuando lo llame, usted pueda estar con Él en las mansiones celestiales. Recuerde, en medio de cualquier contingencia, clame a Cristo con fe y tenga confianza en su poder y su soberana voluntad. Oremos. Señor, te pedimos y te clamamos a ti, solamente a ti, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, en este momento de contingencia que estamos viviendo. Sabemos que todo está bajo tu control, Señor, y que estemos preparados, Padre, para el día en que tú, si es tu voluntad, nos llames a tu presencia. Te pedimos, Padre, que quites de nosotros todo miedo, toda inseguridad, Padre, que estemos viviendo por lo que hoy acontece en nuestro planeta. Ponemos nuestra confianza únicamente en ti, Señor, y sabemos y confiamos solamente que tú tienes el poder sobre toda contingencia y que tú, Señor, calmarás la tormenta que estamos viviendo. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de obscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar el traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la
Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Hermanos, hemos llegado a la parte final de este servicio dominical. Hemos tenido un mensaje la cual nos exhorta a poner más nuestra fe en Jesús, y esperamos que con los tiempos que estamos viviendo usted pueda fortalecerla aún más. Dios les bendiga, tengan buen inicio de semana y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das este momento en el cual podemos adorarte y honrarte por medio de este servicio que estamos haciendo, Señor, virtualmente. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada una de las familias que nos están viendo en este momento, que tú les proveas, Señor, en esta semana y les pueda ir bien, Señor, a cada uno de ellos. Te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.